Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos todos a Buen Provecho. No sin antes recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Que estamos abiertos porque aquí hay dignidad. Que estamos abiertos porque no claudicamos. Que estamos aquí frente a estos micrófonos con ustedes, llevándoles orientación en estos momentos de oscurantismo en Venezuela. Retraso absoluto. 20 años de socialismo han sido suficientes para arrasar con todo un país. ¿Qué es la Constitución para los venezolanos? ¿Qué significa para los venezolanos un artículo de la Constitución? Yo les voy a decir algo. Los venezolanos apelan a la Constitución cuando la necesitan. Cuando requieren del amparo de un artículo de la Constitución, y en ese momento es cuando se lo aprenden. Se lo aprenden porque los va a proteger. Mientras tanto, la Constitución es un librito, o un libro, o una página de internet, o una materia en primer año de Derecho para quienes estudian para ser abogados. Mientras tanto, para los venezolanos, la Constitución no existe. ¿Por qué les digo esto? Porque esa violación recurrente a una Constitución por la que yo no voté y que tampoco ayudé a escribir ni una línea, ha sido violada de forma reiterada y recurrente hasta el punto que el día de hoy ya no existe. ¿Por qué insisto con esto? Yo me quiero ir con ustedes a 160 años atrás. Quiero irme con ustedes de la mano de un insigne civilista de Venezuela, el doctor Fermín Toro, diputado del Congreso de Valencia, donde se estaba redactando una constitución, una más de las muchas que después se hicieron a lo largo de nuestra historia hasta 1999. Culminada la jornada, sale el diputado y estaban los medios de comunicación, sí, 1858, y un periodista le pregunta al doctor Fermín Toro qué constitución le parecía mejor, si la que habían derogado o la que recientemente habían sancionado. Tajante, el civilista, del que muy pocos venezolanos conocen también, por cierto, le respondió: ninguna de las dos. Sorprendido, el periodista le repreguntó, ¿por qué? Y dio una respuesta que nos ha marcado hasta el día de hoy. Les dijo, palabras más, palabras menos: es que no importa qué tipo de constitución tengamos en Venezuela. No importa lo que se redacte, lo que se escriba, lo que se sancione. De nada servirá en Venezuela una constitución en tanto y en cuanto los venezolanos no aprendan a respetarla, no aprendan a hacerla respetar, no entiendan que un país se construye con el fruto del trabajo, la constancia, el sacrificio y el estudio de todos sus ciudadanos. Hace 160 años teníamos ese pequeño déficit. Ha pasado todo el tiempo y no lo hemos superado. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué tenemos hoy que hablar de justicia?
¿Por qué tenemos presos políticos? ¿Por qué se han robado los poderes públicos del Estado? ¿Por qué se ha destruido el tejido institucional de toda Venezuela? ¿Por qué no hay ciudadanía? Porque no hemos entendido que por encima de la Constitución y las leyes no puede estar nadie, y que la justicia es la base fundamental, la columna vertebral de una democracia, que es el único sistema de gobierno donde cabemos todos. Así las cosas, la recuperación de Venezuela, la construcción de una nueva nación, está en manos de los venezolanos. Algún día vamos a decir, manos a la obra. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos una vez más con Taí, en Buen Provecho, en RCR, y con ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos muchas cosas pendientes que están pasando, que tienen precisamente que ver con la justicia. Y más que con la justicia, como muchas veces pienso, es con la injusticia, porque precisamente de eso se trata. Hay varios puntos para conversar hoy y tengo por aquí unos a la vista que estoy segura que ustedes también los tienen en la mente en este momento y también los están viviendo, porque no es solo tenerlos en la mente, sino estarlos sufriendo. El primero de ellos que yo mencionaría es el famoso carnet de la patria. El carnet de la patria que ahora lo están exigiendo para tener gasolina a un precio mejor, para poder cobrar la pensión que usted se ganó trabajando toda su vida, que es su derecho, ¿verdad? Y en general para el ejercicio de muchos derechos consagrados en la Constitución. Eso constituye claramente una discriminación. Esa es una discriminación, pero es además una extorsión, porque a usted le dicen, y desgraciadamente hay quienes caen en eso, si usted no saca el carnet de la patria, va a tener que pagar un precio de gasolina carísimo, y la gente se asusta y razonan de esta manera: bueno, yo mejor lo saco, porque si no, ¿cómo echo gasolina? En lugar de pensar, no lo voy a sacar porque no me voy a dejar extorsionar, porque mi derecho no es distinto al de los demás, aquí no hay privilegiados y no voy a dejar que me hagan esa exigencia. Por eso, siempre que puedo les digo, no al carnet de la patria, porque el instrumento de identificación, el documento en Venezuela, es la cédula de identidad. El carnet de la patria es una creación discriminadora del régimen. También está planteado, como hemos visto, y lo puse en un tuit, bueno, aquí condenan a quien detenta la presidencia, pero van presos los gerentes de los negocios y de los comercios, como hemos estado viendo, que se presentan a ver cuáles son los precios y, alegando un presunto control de los mismos, llevan esposados, sometidos al escarnio público, a los gerentes, a los encargados de las tiendas. Hemos visto señores jóvenes, mayores, muchachas, personas que están allí haciendo un trabajo para la comunidad, y también vimos el aviso o el anuncio de Farmatodo diciendo que después de que vendieran lo que tienen en existencia, cerrarían. Y por supuesto, no es para menos, porque ¿cómo se puede pretender que vendan al mismo precio anterior al aumento que el gobierno, quien detenta el gobierno, repito, ha decretado en los salarios? Es absolutamente absurdo, por no llamarlo de otra manera. Eso también lo estamos viviendo y eso también será un punto más en esta vida de dificultades que nosotros tenemos, porque sencillamente más y más comercios cerrarán las puertas, porque es imposible trabajar en esos términos, y ese es el objetivo. Ya solo nos quedan aproximadamente 3.000 empresas, cada vez tendremos menos, cada vez estaremos más sometidos y cada vez seremos más Cuba. Aparte de eso, también les quería destacar
el abuso que eso representa de los derechos humanos de todos nosotros. Y esos derechos humanos están consagrados internacionalmente. Venezuela no está separada ni puede exculparse de respetar el ejercicio de los derechos humanos que están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que nos están siendo vulnerados de manera sistemática y permanente por el régimen. Entonces, yo creo que es el momento de exigir nuestros derechos y en lugar de asistir a esas manifestaciones organizadas, todos con franelas rojas, frente al Farmatodo de San Martín, como vimos, por ejemplo, con consignas previamente ensayadas, bueno, manifestar nosotros nuestro rechazo, no inscribirnos en el carnet de la patria y defender nuestros derechos, que es lo que siempre les digo. No, los derechos no se entregan. Buenas tardes, magistrada. Qué buena introducción nos ha hecho usted, porque son varios temas que estamos viviendo, varios emplazamientos también, varios requerimientos que nos hace el momento histórico para ponernos a prueba. Así es. Como sociedad, es así. Como ciudadanos. Vamos a ver cuáles son sus convicciones, si las tiene y en qué usted cree. Pero no solamente quienes visten de rojo y mandan como manadas o como fieras. Esto yo lo comparo con la película El Rey León de Walt Disney. Ajá. La era cuando gobierna Scar, el hermano, el malo, el que llegó al poder y le quitó el reinado a su hermano, el Rey León. Ajá. Y llegó ese tipo que era un vago, un sinvergüenza al poder, y lo que hubo fue hambre, desierto y hienas, ¿no? Correcto. Entonces van como unas hienas a estos negocios, sí, a reclamarle al propietario, a amenazarlos, y no solamente a Farmatodo, porque lo vimos durante el fin de semana en unos centros de urbanizaciones donde venden carne, frigoríficos, ajá, panaderías. Es correcto. Los vimos también allí. Donde yo no los he visto de frente a PDVSA, magistrada. Vamos a una pausa y vamos a abrir nuestras llamadas para que nuestra audiencia opine. ¿Qué opina usted? Y no solamente qué opina usted, ¿qué va a hacer usted ante esta situación? Porque si nos quedamos sin farmacias, mal que bien, ya nos ayudaban, ¿qué va a hacer usted? Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @CaucheraSanLuis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho y estamos hablando de justicia. Porque, bueno, yo estoy consciente, yo lo sé, magistrada, y a pesar de que lo sé, impusimos este programa. La justicia es aburrida y eso es un fastidio para la gente no quiere saber de eso. Pero la sufre después, la falta de ella. Hasta el día que llegan vestidos de negro, les abren la puerta y dicen, ¡ay, qué injusticia! Ajá. Aquellas dos señoras que tienen como 2 años hablando de justicia, de eso se trataba, ¿no? Ajá. Bueno, sí, de eso se trataba, de eso se trata. Estábamos hablando antes de ir a la pausa de estos episodios que se repiten, pero es que esto llegó con Chávez. Yo recuerdo las primeras expropiaciones, cómo llegaban los gobernadores chavistas a los fundos, atos, haciendas, empresas, industrias que fabricaban leche, arroz, azúcar y aplaudían. Sí. Aplaudían a rabiar. ¿Dónde estarán en este momento esos que aplaudían cuando sacaban esposados a los dueños de esas empresas? Sí. Creo que deben estar caminando por América Latina, buscando a ver si consiguen un poquito de leche, un poco de arroz o medicinas, porque también a las empresas farmacéuticas, así como a Farmatodo en este momento, las atacaron en su oportunidad. Así es. Los vemos vestidos de rojo, decíamos, lo señalaba la magistrada en San Martín.
amenazando a los empleados y a los dueños de Farmatodo, una farmacia de la que ellos se han servido. Luego veíamos a una señora el fin de semana amenazando al dueño de la carnicería porque es que tiene que bajar los precios a juro, porque es que mi presidente así lo dijo y tiene que hacerlo porque si no voy a llamar a no sé quién, porque no, ni siquiera, no, yo no puedo ni siquiera aprenderme el nombre de un ente, de un fiscalizador que le ordene a un comerciante o a un empresario bajar los precios, porque a mí eso no me cabe en la cabeza. ¿Y por qué no le pedimos a mi presidente, como dice la señora, una vez vista la condena por corrupción, el dinero derivado de la comisión de ese delito? ¿Por qué no le exigimos que devuelva 35 millones de dólares. De dólares, así es. ¿Por qué tal si exigimos dónde está el dinero del patrimonio público venezolano? ¿Dónde fue a parar? Reintégrelo, cumpla la multa, haga el reembolso, que lo hagan cumplir las autoridades. La multa es de 25 millones de dólares. 25 millones de dólares. ¿Saben los venezolanos cuántos años, por cuántos años fue condenado? Yo creo que no, porque yo creo que están entretenidos en otras cosas y no le han puesto atención y no se han dado cuenta de todo lo que significa una sentencia penal de esa naturaleza por delitos nada menos que de corrupción propia y de legitimación de capitales, que en otras palabras y más sencillas es apropiarse del dinero del patrimonio público y darle legalidad a dinero proveniente de tráfico de drogas. Eso es lo que significan esos dos delitos. Pero el comerciante es especulador, el comerciante que tiene que sobrevivir. Entonces ese es el ladrón. En una hiperinflación que es insoportable. Por eso es que yo no entiendo, aquí condenan al presidente y se llevan preso a los comerciantes. Absolutamente absurdo. Tenemos las líneas telefónicas abiertas. Antes de pasar la primera llamada, quiero comentar que por el hilo nos dicen: buenas tardes, buen provecho, quiero denunciar que los colectivos en manada, en motos, están amenazando a los comerciantes de la avenida Sucre de Catia. Ahí está. Gladys de Catia nos hace esta denuncia. No se llaman colectivos. En el 2014, cuando actuaron armados contra la población civil, la Unión Europea, entendiendo por qué el régimen los había armado vestidos de civil, les dio el calificativo penal de grupos armados pro gobierno. ¿Qué significa eso? Que no se van a salvar a la hora de un juicio aquí en Venezuela porque están cometiendo delito. Esto que denuncia la señora Gladys de Catia, es un delito. Los venezolanos, insisto, no conocen la Constitución, no conocen las leyes. Pareciera que les resulta mucho más cómodo hacerse los locos. Y mire hasta dónde hemos llegado por hacerse los locos. Tenemos a Irene desde La Candelaria. Adelante, bienvenida. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Felicitaciones. Gracias, saludo. Yo le iba a comentar, bueno, esos son grupos armados que seguramente estarán organizados por los grupos cubanos de inteligencia, los que quedó cubanos, que en Cuba se llamaba Grupo de Respuesta Rápida. Aquí, si no se ponen las pilas, poco a poco están instaurando el comunismo. Mientras yo el viernes, vi un noticiero de la DW de DirecTV, el canal alemán, donde anuncian que en Cuba van a eliminar o eliminaron de la Constitución la palabra comunismo. Y Raúl Castro ya está dando permiso para que pongan negocios de propiedad privada. Mientras Cuba retrocede por el hambre, Venezuela está avanzando en un comunismo retrógrado, en un nazismo y en un fascismo. Eso es todo. Lo que pasó con el Requesén, eso no tiene nombre. Si los venezolanos no se ponen las pilas, no sé qué va a pasar aquí. Tiene toda la razón. La apoyo plenamente en todo lo que dijo. Bueno, parece que no quedan pilas cargadas. Y aquí no se venden pilas. Tenemos a Ana Flores desde Altagracia. Bienvenida. ¿Aló? Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias. De antemano la saludo y Dios me las bendiga, me le dé fuerza y muy felicitaciones a Taí por esa fuerza que usted tiene, ese coraje que usted tiene de decir las cosas como... Aló, buenas tardes. Sí, lo estamos escuchando, adelante. Le estoy diciendo que en primer lugar la felicito a las dos, gracias. A la doctora y a usted, señora Taís. Muchas felicitaciones por esa fuerza, ese coraje, ese aprendizaje que usted tiene
eso intelectual que usted tiene de decir las cosas. Tiene un editorial muy importante del país, de Venezuela. Usted ama Venezuela, usted ama nuestro país. Qué bello ¿Cómo que te quisiera digan yo eso, que hubieran cientos y miles de mujeres como usted para que salgamos a la calle a hacer lo que hay que hacer? Porque todo se lo vamos a dejar a Dios. No, Dios dijo, cuídate que yo te cuidaré. Yo creo que sí hay los cientos de miles. Porque la oposición no es la oposición somos todos los que no estamos de acuerdo con este desastre, Señor. Y yo pido a Dios, Thaís, no digas poder lo tiene Dios en la tierra, no se le dice poder, tienen el mando del dinero, el manejo de manipularlo, pero el poder lo tiene Dios. No vuelvas a decir que tiene el poder lo tiene Dios, mami. Dios es el único que quita y pone, y es Dios el que va a imponer con la naturaleza para que no haya más separaciones, familia, más tristeza, más dolor. Hasta los animales están pagando esta miseria de esta gente. Es cierto. Así es. Muchísimas gracias. Y sí hay las cientos de miles de mujeres que estarían dispuestas a salir como nosotras. Las hay. Muchísimas gracias por tus palabras, Ana. Muchísimas gracias. Nos fortalecen, nos llenan de orgullo, no por mí, sino por ti, porque también fuiste muy valiente en decir estas cosas al aire en los micrófonos de Radio Caracas Radio. Gracias por tu audiencia, gracias por tu solidaridad y por tu compañía cada mediodía. Bueno, magistrada, ¿qué hacemos nosotros ante el acoso a una empresa privada? ¿Cuándo vamos a decidir? Porque ya han pasado casi 20 años, ya hemos visto cómo los han atropellado. No es la primera vez Ya sabemos que en comunismo no convive, antagoniza la propiedad privada y el comercio libre. ¿Nosotros qué vamos a hacer? La señora Irene decía, ¿cuándo los venezolanos se van a poner las pilas? Para mí una farmacia creo que es más importante que un automercado. Claro. Para mí una farmacia, creo que si no lo sentimos como un instrumento o como un negocio al que debemos defender, entonces ya no vamos a defender nada. Porque si se enferman nuestros hijos, allí vamos a conseguir las medicinas. Si se enferman nuestros padres, nuestros hermanos y nosotros mismos, allí vamos a conseguir las medicinas, aunque sea para un dolor de cabeza. Nosotros estamos presenciando en primera fila, pero dentro del circo romano, entre los leones. Y desarmados. Cómo nos comemos unos a otros y cómo se comen a los nuestros. Una farmacia, una más. Después de Farmatodo, ¿qué queda? Bueno, ahí lo que nos queda a nosotros es los barcos de ayuda humanitaria. Ahí están los barcos. Ya vino el barco de Estados Unidos, tiene hospital, tiene quirófano, tiene medicina. Esa es una situación que no se comprende sino en un estado de guerra, que se provoque o se produzca una emergencia de esa naturaleza. Y esa es la demostración más clara de la situación a que nosotros hemos llegado. Entonces, tenemos que reclamar nuestros derechos, salir adelante, no permitir la discriminación. En lugar de ver o de contemplar cómo se llevan a la gente detenida porque está vendiendo su mercancía de la manera que puede y la que nosotros necesitamos, y permitir que esas hordas vayan a aplaudir y someterlas al escarnio público, nosotros tenemos que apoyar a los comerciantes que hacen su mejor esfuerzo para seguir proveyendo de los bienes que nosotros necesitamos. Ese es un ejemplo. Pero por volver a nombrar algo con lo cual empezamos el programa hoy, el carnet de la patria. Señores, no al carnet de la patria. No hay concesión posible. Las pensiones también están sometidas al carnet de la patria. Es increíble. Entonces, a fuerza de esperar y de negociar y de entender, hemos llegado hasta aquí. Entonces, hay que ser firmes y buscar maneras de ejercer los derechos constitucionales. Una manera muy concreta es no inscribirse en el carnet de la patria. Esa está clarísima. Otra es apoyar a los comerciantes en lugar de estar sumándose a esta rochela, por decirlo coloquialmente, de aprovechamiento de precios bajos cuando sabemos que los salarios los subieron de una forma abrupta, insostenible para quienes tienen un negocio hoy por hoy. Nos saludan desde Uruguay, el señor Raúl Maurente. Desde Uruguay les mando un abrazo y apoyo a los hermanos venezolanos que desde acá estamos pendientes y con todas las desgracias que les están haciendo pasar. Y él
descalifica aquí al señor. Yo en esas descalificaciones, lo siento, no caigo. Hay que ser consecuente con lo que decimos, y lo que decimos es que aquí en Venezuela no hay libertad de expresión. Ya es bastante que estemos hablando detrás de estos micrófonos y escuchándolos a ustedes, porque para eso estamos aquí. Tenemos comentarios desde... nos dice Gillo Leali, los colectivos no andan en manada, sino en jauría, literalmente, así es. Y están no solamente armados y amenazando a los comerciantes, y tienen hasta la facultad o la desfachatez o la grosería de decir, vamos a llamarlos para que se los lleven presos. Los vi a otros en unas panaderías vestidos de rojo, magistrada, en otro video durante el fin de semana, pidiendo, además están como adoctrinados, ¿no? Sí, tienen ya consignas aprendidas. Así es. Entonces están molestos porque el comerciante especula, la especulación para ellos es un delito, entonces hay que castigarlo. Pero aquí el último caso que se ha registrado, que es el banquero suizo que ha declarado ante las autoridades de los Estados Unidos haber recibido $600 millones. Y sale otra denuncia ayer, todo esto es dinero de PDVSA. Yo quiero preguntarle a estos señores si ellos hablan de la patria y representan a la patria y se visten de rojo porque el rojo es de la patria y acusan a los comerciantes. Me gustaría preguntarles qué opinan del robo de PDVSA, robo absoluto. Del robo a la nación. Ya están cantando, como dicen, y están cantando de más, como dicen en Oriente. Está toda la trama montada, nombres, apellidos, los montos son groseros. No le reclaman a los que han manejado el dinero de las medicinas y los insumos médicos. No le reclaman al Contralor, después que somos el país más corrupto del mundo y que se han robado todo el dinero de la renta petrolera durante casi 20 años. Porque no se preguntan de dónde salen las mansiones, los yates, los vehículos lujosos, todo eso que es imposible sufragar con el desempeño simple de una función pública. ¿Por qué no se preguntan eso? ¿Qué pasa? Que no tiene ninguna relevancia la condena a la cual hemos hecho referencia hoy. Además, quería decirlo desde el principio y se me pasó. Esas medidas decretadas, económicas, así llamadas, por el régimen, no tienen valor alguno, porque nosotros no tenemos presidente. Ese presidente es de facto, y los decretos que él haga no tienen validez jurídica y son absolutamente nulos, empezando por allí. Y nosotros seguimos como si nada hubiera pasado. Sí, bueno, aquí nos están haciendo la pregunta en mi cuenta de Twitter, básicamente por eso, porque nos dice el señor John Londoño, nos pide que veamos el artículo 2, el artículo 25 de la Constitución. A ver. Porque Luis Ortega Díaz dice que la llamaron por teléfono en diciembre de aquel año donde supuestamente Chávez estaba operándose y le dijeron 20 que Chávez murió. Ajá. Entonces, claro, un país serio se pregunta, bueno, pero si el señor murió en esa época, si murió en esa fecha, lo que pasa es que hay que entender, ¿no? El socialismo no es transparencia. El socialismo no es verdad. Opacidad. El socialismo es tener todo tapado y sobre todo el socialismo es corrupción. Claro. Ahora, los pueblos socialistas amparan todo esto. Los pueblos socialistas se quedan callados ante esto o no les importa. Pero vamos a una pausa y al regreso le respondemos al señor Londoño. La magistrada ya tiene en mano la Constitución, ya tiene el artículo y vamos a ver cómo debió haber reaccionado un pueblo donde hay ciudadanos, ¿no? Porque aquí mucha gente quiere diferenciarse del pueblo y no me digas pueblo que yo soy ciudadano. Bueno, pero los ciudadanos ejercen todos los días. Y todos somos ciudadanos. Y yo los ando buscando como loca. Ya volvemos, amigos, con más buen provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, acá en Buen Provecho. Voy a leer la señora Castillo, acá en el chat de YouTube. Dice: las personas desesperadas van y sacan el carnet de la patria, que para mí es otro fraude. Yo no sé hasta qué punto las personas quieren hacerlo o no quieren hacerlo, cuando toman también la decisión. Esto forma parte también de la reacción ciudadana. Si son ciudadanos, no se sacan el carnet de la patria. Si son masa, como yo explicaba en mi editorial de ayer, pues las masas no piensan, las masas avanzan. Si hay estado de necesidad, por ejemplo, para los medicamentos de las enfermedades crónicas, como hubo un caso allí, pues ¿quién puede juzgar ante un padre enfermo que necesita las medicinas? En Venezuela no hay medicinas. Sabemos que destruyeron esa industria para tener en este momento el control social y llegar a este punto de sáquese el carnet de la patria, yo lo registro a usted y yo le doy la medicina. Y usted, como opositor, se arrodilla, se hinca y se humilla ante mí. ¿Eso cómo se llama? ¿Eso es un gobierno? ¿Eso es una dictadura? ¿Eso es una tiranía? No, eso es un sistema. Cuando usted comienza a notarse en el sistema, y el sistema patria para los jubilados, para humillar a nuestros viejitos, pues está entrando en el sistema comunista. Así se llama. Ayer se los dije y se los vuelvo a decir hoy. Busquen el libro negro del comunismo, vean las comparaciones y van a ver que es igualito lo que está pasando en este momento. O sea, no hay que ponerse a inventar. ¿Es así? Vamos a leer el artículo. Vamos con el artículo. El artículo 25 dice textualmente: todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución, a lo que nos hemos venido refiriendo, y la ley, es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas, bueno, en su lenguaje particular, que lo ordenen o ejecuten, incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Es pensando en este artículo que todo el tiempo yo digo: señores, digan los nombres. Eso es algo también que podemos hacer. No diga el funcionario, no diga la funcionaria, el juez, el fiscal. No, el fiscal con nombre y apellido, el juez con nombre y apellido, el policía con nombre y apellido, el del BAE, el de lo que sea. Porque cada quien tiene, como aquí lo dice el artículo, su responsabilidad penal personal. Y lo que está claro, que me desvié porque me preocupa mucho ese aspecto del asunto, es que las actuaciones que violan o menoscaban derechos garantizados por la Constitución son nulas. Es el caso. Eso es lo que estamos analizando hoy, estas actuaciones en violación de derechos constitucionales. Tenemos 2 llamadas telefónicas en línea. El señor Joaquín desde Terrazas del Ávila. Adelante y bienvenido. Buenas tardes. Saludos para Thaís y para la doctora Mármol de León. Muchas gracias. Le llamo por lo siguiente. Yo el viernes pasado estuve en el mercado de Chacao y ahí estaban varios funcionarios de SUNDE, acompañados con unos consejos comunales de Chacao. Estaban interviniendo negocios para hacer bajar los precios. Ya había intervenido el negocio de los huevos y estaban por intervenir en una carnicería donde yo estaba. Bueno, ahí la gente nos reunimos y logramos sacar al equipo del SUNDE junto a lo de... Ah, qué bueno. ¿Me está oyendo? Sí, claro. Encantada. Sí, logramos sacar a la gente del SUNDE, se alejaron, pero uno de ellos, cuando yo le dije que había hambre en el país y que la causa eran las intervenciones, el tipo lo que me argumentó que yo no tenía cara de pasar hambre. Y sí, bueno, yo en realidad yo no estoy pasando hambre, pero aquí hay mucha gente que lo está pasando. Y el otro argumento me dijo que había mucha gente que no podía pagar esos precios. Yo después reflexionando, sí estoy consciente que mucha gente no puede pagar esos precios,
¿ok? Pero eso no quiere decir que la solución sea intervenir, porque después va a ser peor, porque finalmente van a terminar quitando el negocio, lo van a estatizar y el hambre será mayor. Ahora, ¿dónde voy yo? Que el pasado 21 de agosto se convocó un paro. Resulta que nadie le hizo caso al paro, y entre los que no quisieron apegarse al paro fue de cámaras y del sector comercial. Sí. Es decir, aquí nadie quiere arriesgar. Ok, defendemos a los comerciantes, pero los comerciantes en su momento deberían apoyar las iniciativas porque este es un problema que no se va a solucionar satisfaciendo los pedidos de un gremio, que si el gremio salud necesita tanto o el gremio transporte necesita otro tanto, porque aquí el gremio transporte nunca se paraba. Cada vez que en el 2017 se hacían las manifestaciones en calle, el sector transporte siempre lo que dice: nosotros lo que queremos es trabajar, no nos queremos meter en política. Pero como ahora sí les afectó por el tema de los repuestos y la gasolina y una cantidad de cosas, ahora el sector transporte sí, es decir, es una forma egoísta, individualista, y aquí los problemas no se resuelven gremialmente, porque además el país no tiene el dinero para resolver los problemas gremiales de cada sector, porque si no, pregunten al sector farmacia o a otros sectores que están pidiendo dólares y no se puede resolver. Aquí el problema se resuelve por la cabeza, y es un problema macroeconómico. Cuando se trata de utilizar paños calientes, mejoras gremiales, ese tipo de cosas, no vamos a llegar a absolutamente nada. Muchas gracias, señor Joaquín. Tenemos a la señora Irene desde La Candelaria. Adelante, bienvenida. Me faltó algo. En cuanto a la noticia del barco norteamericano, el buque, que está habilitado con servicio de emergencia, hospital y eso, ¿será que la información que tiene la inteligencia de Estados Unidos teme que aquí en Venezuela se desate una ola de violencia? Entonces quisiera, por favor. Usted se refiere, porque no la escuchamos desde el principio, usted se refiere a el barco de ayuda humanitaria y medicamentos y médicos que está yendo hacia Colombia para ayudar a los venezolanos que están en Colombia. No, pero oí también que hay un barco que está pertrechado con servicios hospitalarios de emergencia. Claro, pero va para Colombia, no viene para Venezuela, va para Colombia. Para venezolanos en Colombia. Yo creía que estaba en las costas venezolanas. No, jamás en la vida. Pero para acá viene uno de China. Claro, aquí no van a permitir jamás que llegue un barco de medicina. Nosotros tenemos que revisar bien cuántas personas han fallecido, cuántos niños, cuántos enfermos crónicos han fallecido por falta de medicamentos e insumos médicos, y quienes tienen el monopolio de esas medicinas y de esos insumos médicos y no les importa que mueran. Al contrario, se ríen. Tenemos que terminar de entender que el problema no es económico, el problema es político. Al sistema político que impera en Venezuela en este momento, y es cierto, no le voy a decir poder nunca más, voy a aprender mi lección, no tienen ningún poder, están en el poder. Los señores les importa muy poco que usted esté padeciendo en este momento, que nos está escuchando, que no encuentre la comida, que no encuentre los medicamentos, no, les importa muy poco. Nada. No les importa nada. El problema es que el modelo político necesita tener a los venezolanos bajo control como está ahora. No importa quién muera, no importa quién pierda la libertad, no importa quién tenga que salir corriendo, y aquí no les importa. Eso es lo que está pasando. El sistema económico y los comerciantes tienen que estar completamente destruidos. Yo estoy de acuerdo con el señor que dijo que bueno, que los comerciantes no se sumaron al paro, eso al señor Joaquín, pero el paro tuvo un 60% de apoyo, y eso es bastante, eso es importante, eso es bastante. Y es un buen paso adelante. Así es. No creemos que vayamos a ir a un 100% de una vez, pero bueno, yo creo que ese paro, para mí, para el estado de ánimo de los venezolanos, para la desesperanza, para la frustración, para mí fue todo un éxito. Fue un éxito. Quienes se sumaron al paro. Y por supuesto, los empresarios que pueden hacer, más allá de darle la libertad a sus empleados de cumplir con un derecho político, que es ir a un paro o ir a una huelga, más allá de eso tampoco pueden hacer mucho. Además, yo creo que nosotros tenemos un gran poder, porque los ciudadanos, si aunque abran las empresas, las tiendas estén abiertas, los empleados no concurren, la tienda no puede trabajar. Así es. Vamos a una pausa, ya regresamos con nuestro último segmento de Buen Provecho, hablando de justicia en el país, donde no existe
y a muy poca gente le interesa. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Son las 12:48. El viernes 31 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, la rumba es en el restaurante Lon Low, donde se presenta el ensamble La Llave, los violines de Oscar de León. Ahora estoy con la llave. Disfruta de una exquisita cena y baila con tu pareja las contagiosas y alegres interpretaciones del ensamble La Llave. Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona, al lado del Centro Comercial Santa Mónica, restaurante Long Low. Poquito, pero sabroso. Pero sabroso. Oro VIP, compra tus prendas de oro y plata ofreciéndote los precios del mercado. Chacao, calle San Ignacio, Residencia San Ignacio, local comercial. Y en nuestra oficina en el CCCT, 424-247-7974. Seguridad garantizada. @Oro VIP, piso abajo, Caracas. Oro VIP, oro al mejor precio. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos amigos en buen provecho y sí, María Corina viene inmediatamente después de nosotros y para todos sus fans quiero que sepa que ya está aquí con todo su equipo de producción. En minutos están con María Corina Machado. Nosotros aquí estamos terminando ya nuestro programa de hoy con la magistrada Blanca Rosa Mármol. Hemos hablado de justicia, hemos hablado de este sistema perverso al que nos están llevando, es un sistema comunista. Yo quisiera que comenzáramos a cambiar también ya el vocabulario, se llama sistema comunista, por eso han creado la plataforma Patria para los pensionados y jubilados, para que se inscriban allí, para recoger, para poder cobrar sus pensiones. Claro, ¿y quién se queda y qué pasa con los que no tienen el teléfono inteligente, como me decían ayer, con los que son ciegos, por ejemplo? ¿Qué pasa con esa pensión que corresponde a esas personas? ¿Dónde están las previsiones para el caso? ¿Y por qué tenemos que exigir que tengan una billetera digital? ¿En dónde está escrito que eso sea necesario? Porque tenemos que imponerlo. ¿Es que el gobierno va a regalar teléfonos inteligentes, computadoras? Estamos a esas alturas de recursos técnicos y de bonanza económica como para ponerse con esas exigencias. Y un último comentario que quería hacer antes de irme. Esa nueva exigencia de que las personas que van a viajar tienen que participar entonces, que van a hacer uso de sus cuentas bancarias del exterior para poder tener acceso a ellas por internet. O sea, es el colmo del control. Ese es otro control. Otro control. Entonces, señores, esto ha llegado demasiado lejos. Por eso que yo digo que no es comunismo a veces, sino cubanismo. Bueno, y yo acá en el chat alguien dijo, ¿por qué tienen siempre que echarle la culpa a los cubanos? Y es cierto, en las marchas y en las protestas decían, es que esos guardias nacionales no son venezolanos, no son cubanos. ¿Por qué dicen eso, magistrada? Pero los cubanos están aquí. No, ¿por qué dicen eso? Son venezolanos. Son venezolanos que no deben hacerlo, pero también hay cubanos. Claro. Y yo creo que una muy buena medida para empezar a ordenar las cosas aquí es que los cubanos salgan de Venezuela. Bueno, pero si en la Fuerza Armada los recibieron, sabiendo perfectamente que esos cubanos en los años 60 habían asesinado vilmente a sus compañeros, a los efectivos de las ex Fuerzas Armadas, entonces yo no sé
Y están en PDVSA también. ¿Cómo vamos a construir nosotros una sociedad el día de mañana con quienes permitieron, por no tener valores ni principios, permitieron el ingreso de esos asesinos? Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer una revisión profunda de qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar y sobre todo cuando vamos a decir basta ya. Ya basta. Yo creo que eso le corresponde a los venezolanos, a nadie más, nadie más. Porque los políticos son pasajeros, ellos orientan, ellos dicen, pero no son quienes toman la última decisión. Usted terminará anotándose y carnetizándose para poner gasolina. ¿Cuántos van a ceder? Eso es lo que yo quiero ver en las próximas horas. Y yo también. Y repetir que es el momento de la ciudadanía. No tenemos por qué seguir delegando. Nosotros sabemos cuáles son nuestros derechos. Tenemos muy claro cuándo están abusándonos y tenemos que salir adelante. Amigos, hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la Gerencia de Producción con Willy Zarcaya. En la producción de este programa, Juliet Córdoba. En la asistencia de producción, María Alejandra Hernández. En los controles, César González. Hoy estuvimos con ustedes en Buen Provecho, la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León y quien tuvo el gusto de trabajar para ustedes, Thais Peñalver. Nos vemos y escuchamos mañana. Que tengan todos una feliz tarde y en la medida de las posibilidades, buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.